He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Las escrituras dicen que el nacimiento del Mesías vendría a través de la descendencia de David, porque a David fue dada la promesa. 2, que sería a través de una virgen, pero no cualquier virgen, una joven temerosa, ¿sí? Por la mente de María en su niñez, en su infancia, no pasó que sería el instrumento por la cual vendría el Mesías, pero desde su nacimiento fue preparada, fue instruida como una verdadera joven judía, temerosa de Dios, apartada del mal, ¿sí? Y preparándose ya para una vida dentro del matrimonio. Aparece aquí este pasaje que leemos, que nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bien, esta profecía se cumple en la vida de María. Vamos a Lucas 1:32. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús nace en una familia muy pobre? Porque eran pobres. Lucas 1:32, eran demasiado pobres. ¿Y cómo logramos nosotros entender que eran demasiado pobres? Bien, eran demasiado pobres por el oficio que tenía José, que era carpintero. 2, por el sacrificio que ellos presentan cuando presentan a Jesús. La ofrenda que ellos presentan de 2 tórtolas y un palomino es la ofrenda de los pobres. El pobre, esa era la ofrenda de los pobres. Por eso dice la Biblia que cuando nos presentemos delante de Dios no tenemos que presentarnos con las manos vacías. O sea, el más pobre tenía para presentar su ofrenda. El más rico presentaba el cordero. Los pobres les alcanzaba para comprarse unos palominos y unas palomas. Esa era la ofrenda de los pobres. Por eso entendemos que José y María no venían de una familia adinerada, culta. La pregunta aquí, ¿por qué Jesús nace en un lugar donde hay carencia? ¿Sí? ¿Por qué no nace en un palacio? ¿Por qué no nace en una familia donde pudieran proveerle todo lo necesario y de esta manera no carecer de nada? Ahora, Jesús nace en el lugar de José y María porque nace en una mujer virgen temerosa de Dios. Ahora, vamos a ver la anunciación para ver, porque vamos a ver las virtudes por las cuales María pasó y de esta manera nosotros como creyentes podemos aprender de ella en una vida de fe, solamente en una vida de fe y una vida de entrega. Porque cuando se le da la anunciación, claro que cuando alguien está en una vida apartada, no tiene ningún problema para servir a Dios y entiende el propósito de Dios en la vida. Cuando uno pierde la relación con Dios, genera confusión en su mente y no logra discernir si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Ahora, vamos nosotros a ver el caso de María en Lucas 1:32. Pero si nosotros leemos todo el contexto, una mañana, una tarde, un día, María estaba en su casa. De repente, ¿sí?, entra un ángel a su casa
un personaje que ella no conocía. Y le da una anunciación. Y le dice, primero, le dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, porque esta no era un saludo dentro de los judíos, era un saludo diferente. Y entonces el ángel, mire, le dijo por su nombre, María. Primero le llama y le dice, María, no temas, porque has hallado gracia. La vida de María fue una preparación para la vida del servicio, para el momento. No sabemos cuándo Dios va a usar la vida del creyente, pero si el creyente está preparado, en cualquier momento lo va a usar para los fines que el Señor convenga. Ahora, en el caso de María, María fue preparada desde su nacimiento. Los padres de María formaron la vida de María para cuando llegara el momento, la prepararon. Y el momento llegó. María no sabía lo que iba a hacer de su vida, pero vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 31. El 30 dice, has hallado gracia delante de Dios. La vida de María encontró gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, no era cualquier virgen, no era cualquier mujer, no era cualquier creyente, que cuando quería venir al culto venía y cuando no quería venir no venía. No era cualquier creyente que fallaba al culto de la sinagoga. No. Era un creyente preparado, entregado, y había hallado ¿qué? Gracia. Ahora, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el versículo 35 le dice cómo va a acontecer. Ahora, María se queda turbada y ella no entiende lo que está pasando, pero se le da las instrucciones, ¿sí? Se le da las instrucciones. El mensajero le declara la concepción de Jesús y a la misma vez le da indicación. Vamos a ver los datos biográficos. Recordemos que los datos biográficos se relacionan con la biografía de la persona. Los padres de María no se mencionan, ¿sí? No se mencionan en las escrituras. Recordemos que la Biblia tiene un hilo que se relaciona con lo que es de la salvación. Pero aquí, en el estudio que estamos estudiando en esta mañana, el estudio se relaciona con María. Bien. Vemos que no hay más apariciones, ¿sí? Pero vamos a ver también en la forma como el ángel le da esas indicaciones. Aparece el ángel y le dice, vas a quedar encinta. José y María estaban comprometidos. Según la tradición, parece ser que María tendría como unos entre 14
a 18 años. Los matrimonios judíos no son como los matrimonios mexicanos, ¿sí? Cada nación tiene su forma, su cultura. En la Biblia nosotros encontramos que dice estaba desposada. Esta palabra desposada, antes de que se casaran, el novio pedía a la esposa, a la novia, se le fijaba un tiempo. En ese tiempo, el esposo debería ya de preparar la casa en donde cuando se casarían, se la llevarían a vivir. Como judíos, ellos aplicaban la Biblia donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se irán y vivirán y los dos serán una sola carne. Ellos no aplicaban el refrán donde comen uno, comen dos y si comen tres, comen cuatro. No. Y aunque sea frijolitos y tortillas, todos comemos. No. Los judíos tenían un concepto de lo que era una familia, lo que era empezar una familia. En los tiempos patriarcales de los patriarcas era diferente. Ellos vivían en tiendas. Y en las tiendas, allí, si nosotros estudiamos la vida de Abraham e Isaac, cuando se casó Isaac no se fue. Isaac se quedó, hizo una tienda a un lado de la tienda de Abraham en los tiempos patriarcales, porque no tenían herencia, no tenían ciudad. Pero ya después, cuando en el libro de Josué nos dice que Israel tomó la tierra prometida, entonces cada una se fue a sus tierras, fueron divididas el reino de Israel. Ahora, y no solamente, por eso habla del desposorio, era un tiempo antes del matrimonio, pero era un compromiso, ya estaba comprometida. El hecho de que no estuvieran casados no invalidaba el compromiso, ya estaba casada, por decirlo así. El novio venía y se le daba cierto tiempo para que se preparara, comprar el terreno, construyera la casa, adornara la casa, y entonces cuando estuviera el tiempo, y también tenía que reunir cierta cantidad, ya sea de dinero o ya sea de prendas o de animales, y cuando se fueran a casar, se le llama esa dote, tendría que dárselo a los padres. Yo no sé por qué yo no nací en Israel, ¿verdad? Entonces sería riquísimo, ¿verdad? Cada una pues me iban a dar una dote. Bien. Pero el hijo en la India se aplica todavía. En algunos países se aplica la dote y en los países orientales también se aplica. Bien. Entonces José tenía que darle una dote, aunque fuera pobre, tenía que darle una dote de acuerdo a la tradición. Bien. Entonces nosotros entendemos la condición de lo que era el desposario. Ahora, viene la anunciación y vamos nosotros a ver también la cualidad de José, porque esto es importante. Si Dios trata con uno, Dios va a tratar con alguien, con el otro cónyuge también. No es, Dios no solamente trata con uno, tiene que tratar con dos. Vamos a ver vamos a ver en el Evangelio. En el Evangelio según San Mateo. Ahí también encontramos la anunciación. Pero el versículo 19 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo
nos habla de José. Fíjese que no estaban casados, pero en el versículo 19 dice José, su marido, porque ya estaban comprometidos. No vivían juntos, pero ya estaba desposado con ellos. Bien, José, su marido, otra de las cualidades que nosotros encontramos en este futuro matrimonio era que José era justo y no quería infamarla. Mire, lo que iba a pasar con María era una mujer comprometida y resulta embarazada. En los tiempos de Israel iba a ser lapidada, iba a ser apedrada. Eso, de acuerdo a la ley, porque nosotros encontramos que en la ley de Moisés, nos dice que cuando una mujer cometiera adulterio y fuera encontrada en el hecho de adulterio, porque eso pasa en el libro de cuando uno de los evangelios, cuando traen a una mujer a los pies de Jesús con una piedra, cada uno con una piedra, y entonces Jesús escribe en tierra y le dice: maestro, hallamos a esta mujer en adulterio. Y la Biblia dice, o la ley dice, que tal mujer debe de ser apedreada. Pero queremos saber, ¿tú qué dices? Y el Señor le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cada uno de ellos se fueron, porque querían impartir justicia cuando ellos no eran justos. Eso decía la ley. Ahora, pero en el versículo 19 nos dice que José tenía una virtud, que era la justicia, y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José estaba receptible a la voz de Dios. Había que identificar, había que creer. Ahora, José en ningún momento cuestionó, ni María cuestionó cuando el ángel le hace la anunciación. José tampoco cuestionó si dijo: ¿y si será de otro? ¿O no? ¿Por qué? Porque los dos eran justos, eran temerosos de Dios. Ahora, en ningún momento José cuestiona si es cierto o no es cierto. Lo que hace José es que obedece conforme a la palabra que ha recibido. Ahora, pero uno de los temas doctrinales aquí un poquito más controversiales, y eso lo encontramos dentro de la Iglesia Católica, que dicen que María siempre fue virgen. Vamos a ver nosotros qué nos dice en la Biblia. Vamos a ver la Biblia, que nuestra regla de fe y conducta es la que nos guía. Vamos a Mateo, ahí donde estamos, pero en el versículo 18, más bien 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta palabra, no la conoció. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿La conocía o no la conocía? Pero aquí dice que no la conoció. Dice, pero no la conoció. ¿Cómo que no la conoció? Si la conocía. ¿Sí? Bien.
Esta expresión dice que no la conoció íntimamente, o sea, no tuvo relación con ella. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Pero dice hasta, o sea que después sí. ¿Sí? Pero no la conoció hasta. Ese término hasta dice que sí, la conoció, pero no la conoció antes de que Jesús naciera, sino que después. Porque estaban casados, no había ningún pecado. Ellos estaban casados, pero no tuvieron relaciones hasta que Jesús nació. Y dice que tuvo más hijos. Y aunque la Biblia no mencionara que tuvo más hijos, con el simple hecho de decir, y puso y dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra primogénito dice que es el primero, es el mayor, pero no es el único. Cuando la Biblia habla de unigénito, dice que es único, no hay más. Pero cuando la Biblia habla de primogénito, recordemos que entre Esaú y Jacob, uno nació primero y el otro fue trampado en el carcañal, pero el que nació primero, ese fue el primogénito. Y el que nació primero fue Esaú. Esaú tenía derecho a la primogenitura y se la vendió Jacob por un plato de lenteja. Entonces, ¿quién era primogénito? Esaú. Jacob no era primogénito. El primogénito tenía derecho a todas las bendiciones del padre. Pero Esaú despreció esa bendición. Por eso pero Jacob, aunque la obtuvo de una manera ilegal, él la deseaba, él la quería. Y en este caso, Esaú dijo, ¿para qué me sirve a mí? Para nada. Así que se la dio a Jacob por un plato de lenteja. Y cuando se dio cuenta después, ya no hubo forma de recuperar. Entonces, eso quiere decir la palabra primogénito, que el primero que nace es primogénito. Y los que siguen, para poder identificar el primero, y eso el término es muy sencillo y es muy claro. Cuando nosotros vamos, ahora, pero algo podría controversiarse, porque mire, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora alguien dijo, pero si Dios nada más tiene un hijo, que fue Jesús, y nosotros, ¿qué somos entonces? Porque la Biblia dice que somos hijos también de Dios, y Jesús, y Dios nada más tiene un hijo. Bien, ese pasaje se relaciona con la salvación, se relaciona con Jesús, unigénito. Entonces ahí encontramos el término unigénito y aquí encontramos el término primogénito. Único, un redentor, un salvador, un solo Dios. Bien, entonces ya nosotros entendemos por este pasaje que María no se conservó virgen. La doctrina popular, la Iglesia Católica dice la Inmaculada Concepción, que María siempre fue virgen. El término que encontramos aquí, la palabra primogénito, nos habla que tuvo más hijos y la Biblia los menciona. Bien, vamos nosotros entonces, pero lo que estamos nosotros analizando es su vida de fe y su vida de entrega. Bien, su vida de santidad. Ahora, siempre siguió al Señor sabiendo que era Dios y que necesitaba un Salvador. Ahora, la encontramos también cuando Jesús está en la cruz, la encontramos allí a los pies de Jesús en aquella cruz. Ahora, vamos a Lucas 1:38. ¿Cómo se considera ella?
Porque una cosa es como lo considera la iglesia popular, la iglesia católica, y otra cosa es lo que dice ella. Vamos a ver qué es lo que menciona Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo que dijo María es: aquí está el vaso, yo solamente soy la sierva, no soy otra cosa. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí nosotros encontramos esa clase de humildad. A pesar de que un ángel le habla. Oye, ¿qué pasaría si hoy un ángel nos habla? No, digamos, no, me habló un ángel. Oh, un muerto se levantó. Me habló un ángel. ¿Se da cuenta cómo hay gente que cuando Dios lo usa a ellos, dice: fue sana, Dios me usó? No, fue libre, Dios me usó. Pero mire, todo lo que hagamos, nosotros no somos nada. En realidad Dios ni nos necesita. Sí. Porque es Dios. Y Dios hace lo que Él quiere. En su misericordia nos otorga la vida. En su misericordia nos provee. No es algo que nosotros merezcamos. Decimos: no, yo soy un hijo de un rey, yo merezco un carro del año. No merecemos nada, hermano. En realidad no somos nada. La Biblia dice que somos polvos. Pero en su misericordia, pero en su amor, Él nos bendice. Ahora, María en ningún momento entra en el orgullo. ¿Se puede usted imaginar si María hubiese dicho: yo voy a ser la madre del Salvador? No. ¿Y sabe por qué no toma esa actitud? Como hoy en día, si nosotros vamos hoy tenemos ministros que hasta tienen guardaespaldas, hermano. Sí. Hay gente que usted ni se le puede acercar. No, primero tiene que hablar con uno, luego con otro y luego para llegar con él. O sea, porque se sienten importantes. Bajan de la plataforma y luego ya directamente al carro y se van. Se sienten. Pero mire, lo que nosotros vamos a analizar nosotros en esta mañana es la humildad en el corazón. Y cuando Dios ve Dios ve a alguien humilde, ve un vaso que puede utilizar. María dijo: he aquí la sierva, sin títulos, sin realzarse. Cualquiera podía entrar en un orgullo, porque hay orgullo espiritual también, ¿sí? Pero uno tiene que cuidarse de esas cosas. Uno tiene que cuidarse, porque a veces damos lugar a ciertas cosas que vienen y afectan la vida del creyente y detiene la bendición de Dios, ¿sí? Cuando alguien por ahí le soba la espalda y le dice: te aventaste, qué bonito predicaste, Satanás está atrás de él, ¿sí? Y entonces uno dice: sí, se lo empieza uno a creer, ¿sí? No. Oh, qué bien tocaste. Oh, pareces Marcos Witt. Ya no deberías estar ni en esa iglesia. Ahí nada más estás perdiendo el tiempo. Allá te están esperando los conciertos, las iglesias grandes. ¿Qué haces allí? No. Y se lo empieza uno a creer. Sí, es cierto, ¿verdad? Las sillas están vacías y el jueves nada más vienen 2. ¿Y yo qué voy a hacer con este talento? Lo estoy desperdiciando.
Y entonces uno se lo empieza a creer. No te aventaste, mira. Sí, ¿qué estás perdiendo tiempo predicando a cuatro cuando hay una gran multitud allá afuera que te está esperando? Las campañas. Y uno se lo empieza a creer. Pero mire, María tomó una actitud de humildad. Y dijo, yo no soy nada. Yo solamente soy la sierva del Señor. No busco honores, ni busco grandeza, ni busco reconocimiento. Y es más, a nadie se lo dijo, del anuncio del ángel. Es más, ni a José se lo dijo. El ángel habló, le dio un sueño a José, José tuvo un sueño y después lo platicaron y dijeron, ¿sabe que yo había pensado mal de ti, pero un ángel me dio, se me apareció en sueño y me dijo esto? Y entonces María le dijo, sí, lo que tú me dices, un ángel también me lo dijo. La humildad es una característica que se ha perdido en la iglesia. La humildad que presenta aquí María la hace acreedor de los planes de Dios. Sí. Porque hoy en día tenemos gente, hermano, que se enoja con Dios. ¿Sí? Tiene un año en la iglesia, 2, 3, presenta una petición, ya sea de sanidad, y dice, si Dios sana a mi papá, a mi mamá, pues yo me voy a meter. Y resulta que Dios no lo sana, sino que resulta que la persona se muere y se enoja y dice, pues yo estaba esperando un milagro, pero pues ya que voy a esperar, ya enterré a mi papá, ya enterré a mi mamá, así que ¿para qué? ¿Sí? Y la gente se enoja. Hoy tenemos mucha gente resentida con Dios. Pero mire, María toma una actitud de humildad y dice, he aquí la sierva del Señor. Esta es la clase de humildad la que Dios está buscando, sin buscar nada, sin buscar títulos, sin buscar honores, sin buscar renombre. ¿Sí? Porque hay gente hoy en día que en sus credenciales, yo tengo una que dice reverendo. No, la mía todavía no dice así. Apóstol, profeta. Y piensan que el tener un nombre lo hace importante. ¿Sí? Ya los músicos dicen, músico no, levita. Lo de ser músico es denigrante. Lo que es honroso y levantado son la palabra levita. Ya la palabra pastores a nadie le interesa, solo apóstol. ¿Sí? Pero en el caso de María, una mujer humilde que Dios usó. Y esa clase de humildad es la que se requiere para servir a Dios. Fue dócil. No cuestionó los planes de Dios, sino que los aceptó con sencillez. Confió en Dios con absoluta sencillez de corazón, sabiendo que su vida le pertenecía a Dios y que ella estaba lista, si había que sufrir, estaba dispuesta, porque no sería fácil. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos a la cultura israelita, lo que les iba a esperar a María era la muerte si José la dejaba. Eso iba a ser apedreada de acuerdo a la costumbre, pero ella estaba dispuesta. Dijo, yo no sé qué Dios va a hacer. Si José me deja, Dios se encargará de él, Dios va a hablar con él, pero yo estoy dentro de los planes de Dios. Tomó una actitud humilde y una vida de fe. Ella nunca pensó en lo que iba a ocurrir en su vida, pero estaba preparada. Dios la escogió porque reunió las cualidades que se requerían para que el Mesías viniera. En Israel había muchas mujeres vírgenes,
muchas, en mejores posiciones. Pero Dios escogió a María por su sencillez y por su corazón y por su vida de fe. María fue preparada. Por eso nosotros vemos una vida de fe. Y aún en la cruz, allí estaba, a los pies de Jesús. Y la encontramos también en el libro de los Hechos, en el aposento alto. Estaba allí. No se les hacían oraciones, no. Sencillamente ellos estaban buscando el rostro del Señor. Ahora, no buscó ningún puesto dentro de la iglesia, porque el gobierno de la iglesia lo gobernaban los apóstoles. Ella solamente lo único que quería era servir, servir y servir. Donde fuera, quería servir. Y nos dice el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, ya para terminar. Hechos 1. El pasaje que leímos al principio. Que es Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Quiere decir que también, si era una mujer de fe, era una mujer humilde, era una mujer de oración. Era una mujer de oración. Le gustaba orar. Le gustaba buscar el rostro del Señor. Y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este es el último pasaje donde la Biblia la menciona. No la vuelve a mencionar. Fue una mujer ordinaria, buscando al Señor con humildad. No se acabó su ministerio cuando dio luz al Señor Jesucristo y luego cuando fue crucificado. No. Como una mujer humilde, perseveró, buscó, entendió cuál era su lugar dentro del reino y dentro de la iglesia y dentro de la vida de servicio. Si no lo hubiese entendido, hubiese buscado puesto dentro de la iglesia. Le hubiese dicho a los apóstoles: yo soy más que ustedes, porque yo di vida al Salvador. Pudiera haber buscado puestos dentro de la iglesia, pero no. Su humildad le impedía hacer eso. Su vida de oración fue fortalecida. Entonces, ¿qué nosotros encontramos en María? Número 1, su humildad. Fue humilde. Número 2, su vida sencilla. Y número 3, su vida de fe. Y número 4, su vida de oración. Esos 3 elementos forman la vida de un creyente para ser usado. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. María era una mujer humilde. Dios le dio gracia. Halló gracia delante de Dios. Ciertas cualidades que encontramos en ella para una vida de servicio. ¿Qué tan importante es la humildad? Carecemos muchos creyentes en la vida de la iglesia. Y eso lo notamos muchas veces al saludar, al hablar y al ver las personas. Muchas veces la examinamos de arriba hacia abajo y la juzgamos, no por lo que es, sino por lo que traen puesto mucha de la iglesia. Hoy en día la iglesia necesita aprender la humildad, que solamente con humildad se puede llegar al reino de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.